llevar a cabo médula ósea? ¿Qué se va a llevar a cabo? Hematopoiesis. ¿Qué es hematopoiesis? Dar origen a las células que conforman glóbulos rojos, glóbulos blancos y pues por ende también las plaquetas. Ahora, ¿cuántos tipos de médula ósea hay? No sé si lo conozcan. Si es así, ok, van a entenderlo más fácil, si no, se los muestro. La información que se plantea en pantalla nos dice que se divide en dos clases de médula ósea, ok. Ya en el término óseo ya vamos a identificar dónde está ubicado, pero hay que dar o hay que conocer que existen dos clases, ok. Está la roja y la amarilla. En la médula ósea roja se fabrican las células de la sangre. Este proceso de fabricación, pues ya lo conocemos, hemos estado hablando de él, que es hematopoiesis. La célula, o la médula, perdón, amarilla, se compone de grasa y participa, perdón, en la no participa en la formación de la sangre. Ok, entonces vamos a partir de que siempre se nos ha dicho que es la médula ósea, pero ojo, hay dos clases de médula ósea. Y la roja es donde se va a realizar la producción de las células. La amarilla es únicamente grasita, tuétano, pero la que hace la función hematopoyética es médula ósea roja. Ahí está la anatomía de un hueso, tenemos la médula amarilla, el hueso esponjoso también tiene que tener irrigación de sangre por obvias razones, de esa manera se va a integrar todas estas células pues a circulación sanguínea o sangre periférica, ¿ok? Entonces, en esta imagen, espero que se les haga más fácil el entendimiento de cómo empieza esa irrigación y la médula ósea nos va a hacer llegar a nuestro circuito, a nuestra circulación de sangre periférica, las células nuevas y renovadas. Durante la niñez, la mayor parte de la médula es roja, pero con el paso de los años y como se los he dicho anteriormente, pues vamos perdiendo esas capacidades, entre otras muchas cosas que no tiene un individuo joven, ¿no? Así que con el paso de los años se convierte en médula amarilla. Esa médula roja se va a tener menor porcentaje y empezamos a tener esta reserva de médula amarilla que al finalmente, como se les dije, es grasa, ¿vale? Aunque puede volverse a convertir en médula ósea roja de ser necesario. Si nosotros tenemos por ahí algún problema de deficiencia, esta célula puede volver a irrigarse y hasta cierto punto, no sé si utilizar el término regenerativo, pero sí podemos volver esa célula amarilla que se ha convertido en grasa, en volverlo a convertir en célula roja y poder favorecer el proceso hematopoyético, ¿ok? Médula ósea roja en los adultos está ubicado en las costillas, el esternón, la columna vertebral, el cráneo, la escápula y la pelvis. La médula ósea en adultos está ubicada en costillas, esternón, columna vertebral, el cráneo, la escápula y la pelvis. Y ustedes saben por qué hago énfasis en esto. Ok, vamos a dar paso o entrada a la generación de los linajes hematopoyéticos, es decir, los linajes celulares de la sangre, perdón, celulares en cuanto a las células que encontramos dentro del torrente sanguíneo. Vamos a realizar para esto una pequeña recapitulación de lo que vimos la clase anterior y los minutos que llevamos de clase el día de hoy. Las células de la sangre, células sanguíneas, se van a dividir en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Mieloides y linfoides.
Las primeras comprenden a los granulocitos. ¿Cuáles son granulocitos? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los mastocitos también, y eritrocitos. Y trombocitos. ¿Alguien me puede decir qué otro nombre reciben los trombocitos? Plaquetas. Las plaquetas. Perfecto, chicos. Son las plaquetas. Dice que mientras el segundo va a comprender pues el linaje linfoide, los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer, o las van a encontrar como las NK. Las células mieloides son producidas a través del proceso conocido como mielopoiesis. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Porque es una recapitulación, por eso lo vuelvo a mostrar. Las células mieloides son producidas a través de mielopoiesis, mientras que las linfoides son linfopoiesis. Ahí los puse de color diferente para que puedan distinguir una de otra. Profe, dijo que nos iba a mandar las diapositivas, ¿verdad? Sí. Aquí voy a tratar siempre, creo que sí se los dije al inicio, de hacer una presentación por clase. Aquí ya les estoy poniendo todo, en esta sola diapositiva, todo lo que hemos visto hasta ahorita y espero poder concluir hoy y enviárselas. Si no, yo creo que el día martes ya se las comparto. Igual si alguien necesita que suba los videos creo que sí los grabé, sí he grabado todas las clases con ustedes, se los trataré de subir porque pesan mucho, pero sí se puede. Entonces sí se las voy a compartir, creo que ya les compartí la primera, esta pues la he alargado porque no he podido hacer el corte y se las envío, se las comparto, claro que sí. Gracias, profe. Bueno, de nada. Ambos procesos, si bien independientes, porque sabemos que son hasta cierto punto independientes, están muy relacionados y la interacción que existe entre células de uno u otro es muy estrecha. ¿Por qué? Porque parten de esa célula hematopoyética o célula madre hematopoyética o célula troncal, y de ahí empieza todo este linaje celular en cuanto a los componentes de la sangre. Entonces sí, empieza a haber una separación, pero tuvieron, por decirlo así, un tatarabuelo que era el mismo. Entonces, por eso, a pesar de que son diferentes y su función es diferente, pues siguen teniendo esta estrecha relación que es el nacimiento, ¿no? Aquí les puse un esquema, un dibujo, y ahí pueden ustedes localizar la diferenciación mieloide, y tiene las abreviaturas necesarias para poder entender cada una de las células que integran la figura. Aquí tenemos la figura más de cerca. Obviamente, yo sé que es complicado verlo desde acá, pero es importante para mí que vayan unido el texto con la imagen para facilitar el entendimiento. ¿Ok? Los progenitores granulomonocitos o unidades formadoras de colonias, que ustedes ya las conocen, ahí está la abreviatura, dan lugar a las unidades formadoras de granulocitos y las podemos seguir en la imagen, ¿no? A su vez dan lugar, o estas dan lugar a las formadoras de colonias granulocíticas, está la abreviatura para que ustedes lo puedan identificar y podamos ver de esta manera en el esquema, y unidades formadoras de colonias mielocíticas. Una vez encaminados, pues obviamente en la vía de diferenciación de cada una de estas células formadoras, dan lugar a los mieloblastos, o miel. Hasta. Así es el cursor grande para que pudieran verlo. ¿Ok? Seguimos, después del miel, con el promielocito, hasta llegar al mielocito. Y de ahí, metamielocito. ¿Ya está? Conforme van ahí, ¿no? El está en este lado ubicado. Y su célula, o las células maduras, que son basófilos, neutrófilos, ¿están? Basófilos, neutrófilos y el eosinófilo. Entonces, esto que está acá en el texto lo tenemos en esta parte de acá, simplificado, cómo se van derivando una célula tras otra. Como de una, vamos a encontrar otra, que es la pluripotencial, y ya de aquí ya nos vamos delimitando su función
empiezan las células precursoras y aquí empiezan las células que ya son, pues que ya llevan la indicación en qué célula van a madurar, que es el basófilo, neutrófilo, eosinófilo. Mientras que en las unidades formadoras de colonias M, monocíticas, monoblasto, acá lo tienen también acá, el mono B, acá está el texto para que lo vayan siguiendo. Los promonocitos, tenemos como obviamente una célula hija, el promonocito, de ahí seguimos con el monocito hasta llegar a los macrófagos, que creo que era lo que me preguntaba Keren. Entonces, así es como se va desplegando este linaje celular de células pluripotenciales a células limitadas hasta llegar a células maduras, que son estas que tenemos por final del esquema y que son las que deberían de encontrarse únicamente en personas sanas en sangre periférica. Para que lo puedan ver mejor, ahí está. El texto, como les decía, tenían que estar juntos, no podía poner ese texto y después la imagen. Entonces, ahí para que puedan distinguirlo mejor. Las mono B, PMON, perdón, que son pro, la miel, después su maduración en basófilo, neutrófilo, eosinófilo. Ok, el esquema, bien simple, de linaje de células hematopoyéticas son las que tienen en pantalla. Cuando ustedes manejen o que tengan ya la idea de cómo van cada una de ellas llegando hasta su célula madura, créanme que se les va a simplificar la vida si están interesados en hematología, inmunología, serología, investigación, fisiología, cualquier materia que lleve su interés va a partir de esto. Cuando ustedes comprendan cómo hematopoiesis nos va a llevar a estas células maduras, comunes, hasta corrientes que deben de estar en la sangre de cualquier persona, es cuando vayan a entender todo el funcionamiento. Porque pueden tener un hemograma con una muy buena tinción, con un colorante de calidad, que todo sea claro, que tengan una muy buena técnica, pero si no saben identificarlas, pues no tiene caso. Ni siquiera van a notar cuando tengan una célula inmadura en un hemograma, y esto es de mucho interés, ya que nos está alertando de que algo no está desarrollándose bien, que hay una mala información de las células hematopoyéticas, que incluso puede percutir en un tipo de leucemia. Entonces, es por esto la importancia y también hasta cierto punto el que los QFBs hemos dejado atrás y es de, está rara, que se vaya con el hematólogo. Pero yo creo que todos somos capaces, si le ponemos un poquito de empeño, de poder identificar estas células. ¿Me van comprendiendo bien hasta aquí o tienen alguna duda? ¿Todo bien, profe? No nos vamos, ok, no nos vamos a quedar aquí nomás de, ya se acabó. Aunque para muchas personas tal vez sería lo mejor, sí quiero hacer énfasis en trombopoiesis o megacariopoiesis y linfopoiesis, sobre todo linfopoiesis, porque ahí es donde vamos a llegar al punto de los órganos de maduración, órganos primarios y secundarios. Entonces, ahí sí lo siento, tengo que entrar de lleno porque es necesario que lo conozca. Megacariopoiesis. Y aquí ya vamos a entrar en megacariopoiesis. ¿Qué es megacariopoiesis? Bueno, pues obviamente estamos hablando de células como el megacardioblasto o megacariocito, y si recuerda, las primeras clases, si se les quedó, son células precursoras de plaquetas, ¿no? Va a ser la primera hematopoiesis o tipo de hematopoiesis o maduración en la que vamos a ahondar. Dice que es un proceso que dura de 5 a 7 días, mediante el cual ocurre la diferenciación y proliferación desde la CTH hasta el megacariocito maduro. Jessica. Yes. Jessica. Sí, profe, lo que pasa es que sale todo mi internet. Ok.
¿Qué significa CTH? No lo recuerdo, profe. Ok. ¿A quién le quiere preguntar? ¿A quién le pasa la pregunta? Sí, Ulises. Ok, Ulises. Ulises. Sí, son siglas en inglés para células precursoras de, no recuerdo qué era la otra sigla, pero es células precursoras de algo. ¿A quién le quiere pasar la pregunta? A Chelo ya respondió. Sí, ya, Chelo. A ver, Marcelo, ¿qué es? Pues en lo que estaba pasando en los apuntes, recuerdo que eran las células precursoras de hematopoiesis, ¿no? O hematopoyéticas. Son células hematopoyéticas troncales. ¿Ok? O células precursoras, es exactamente igual. Cuando yo les di la clase, como dice su compañero Marcelo, yo les di esas dos definiciones, como célula hematopoyética o célula madre hematopoyética o célula hematopoyética troncal. Muy bien. La megacariopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea roja, aunque también se ha descubierto o se han realizado un estudio donde encontraron pues este proceso en los pulmones, ¿ok? De una manera importante, pues bueno, aquí esta función es un poco rara, pero sucede en el caso de la megacariopoiesis. No recuerdo la fecha del libro de consulta, ustedes lo tienen. De hecho, chequen, agregué el ABAS, no me acuerdo si es la 7ª o la 8ª edición, chequenla, ahí está. Que sí, que se ha encontrado la megacariopoiesis, se lleva a cabo en el pulmón también, de una manera pues no tan, o no tanto, o no tan gradal o tan grande como sucede en médula ósea. Así que para comprender este proceso de manera sencilla, que es lo que a mí me interesa, que ustedes lo comprendan fácil, se separa en dos fases. ¿Qué se separa en dos fases? La megacariopoiesis. La primera, la fase proliferativa, en la cual se lleva a cabo la expansión de los precursores megacariocíticos, y la segunda, que es la madurativa, en la cual se producen dos sucesos principales de este linaje. El primero es a nivel nuclear y la poliplodización del endomitosis, y la segunda, la maduración citoplasmática. Aquí voy a checar qué tanta atención pusieron en genética, qué tanto se les quedó, porque vamos a estar hablando precisamente de esos pares o esos núcleos que comparten cromosomas. Entonces aquí me voy a dar cuenta si es cierto. Ahora, las CTH, ya saben ustedes su significado, da origen a un progenitor mieloide común, su abreviación PMC, ¿ok? A este a su vez va a originar un progenitor eritroide megacariocítico, que lo podemos poner con las siglas PM, o un progenitor megacariocítico unipotencial, es decir, que únicamente me va a dar como herencia un tipo de célula. Dice, y avanza este proceso a la maduración convirtiéndose en promegacarioblastos. Es otro tipo de célula. Chequen la célula cómo va cambiando cada uno conforme el proceso de megacariopoiesis va evolucionando, que son células diploides. Pineda. Mande, profe. Pineda. ¿Cuál es la característica de una célula diploide? Que me parece que era el conjunto de dos carreras genéticas. Dos cromosomas. Muy bien. Ah. De hecho, me puso atención. Perfecto, gracias. La progresión al estadio de maduración siguiente, es decir, el siguiente paso de esta hematopoiesis,
promegacardioblasto a megacardioblasto. Ahí va a ser el cambio de esa célula. Ya no se va a llamar promegacardioblasto, ahora es megacardioblasto. Y como cambia de nombre, pues el nombre obviamente va ligado a que cambió sus características. Dice que este se produce, porque estas células cambian el proceso mitótico al endomitótico. ¿Cuál es ese proceso mitótico? Es la replicación, pues obviamente por mitosis. Y el endomitótico, ahorita les voy a dar la información necesaria para que no se queden con la duda. Morfológicamente, algunas células del linaje megacariocítico se pueden reconocer. Y ahorita les voy a decir, una vez que les quede claro, qué es el endomitosis. Dice que es la replicación replicación cromosomática que no va acompañada de una división nuclear y citoplasmática. Ojo aquí, entonces esta célula de la que les estoy hablando, que no va a entrar por endomitosis, va a tener ciertas características que la van a diferenciar de sus células precursoras. El megacardioblasto mide aproximadamente 10 milimicras de diámetro y tiene un núcleo bilobulado. Esta es la primera célula. El promecariocito mide de 10 a 50, se va haciendo un poco más grande, 50 milimicras de diámetro, y su núcleo es arriñonado. Su diplodia es de 4 a 8 pares de cromosomas. Pregunta, Agustín. Presente. ¿Qué es ploidia? Ploidia, perdón. ¿Cómo la I? Ploidia. O ploidia. Que tiene varios núcleos. No. Ni siquiera es con núcleo, ¿eh? A ver, ¿a quién le quiere hacer o pasar su pregunta? A Chelo. No, ya esto se les pasa a Marcelo. Yo, profe, A ver, dígame, Dani. pues es lo mismo que decía bueno, no lo mismo, pero lo que mencionaba Pineda, que tiene que ver con los cromosomas, ¿no? Como en el cromosoma entero o los pares de cromosomas enteros que se pueden encontrar en la célula. Ok, en este caso estoy hablando que va a tener 8 completos o juegos completos de cromosomas, de 4 a 8, ¿es correcto, Dani? El megacariocito, que es la célula que sigue después del el promegacariocito, vaya siguiendo. A ver, voy a ver si puedo subrayarles desde aquí. ¿Desde dónde partimos? Porque no estoy hablando ni de las mismas características y obviamente tampoco de la misma célula. La primera fue el megacardioblasto. Hasta lo puedo pronunciar muy bien. La segunda, el promegacariocito. Y ahorita estoy hablando de el megacariocito. Según yo había... El megacariocito va a medir de 50 y 150 de diámetros. ¿En qué unidades? En milimicras. Es decir, esta célula se va a hacer más grande. Profe, Tu núcleo, mande. ¿a qué se refiere con que ¿a qué se refiere con que el núcleo es arriñonado? Ok, el núcleo riñonado. ¿Sí ha visto la morfología del riñón? Sí, es como de un Es frijol. aquí como... Exactamente. El núcleo se ve como la de un frijol. Ahorita les voy a mostrar las imágenes para que puedan apreciar este núcleo arriñonado. Muy bien. Estaba en la célula, en la última, casi la última de megacariopoiesis, y que nos dice que el megacariocito es más grande, tiene un diámetro de 50 y 150, con núcleo multiovulado, y quiere decir que este estadio de maduración es el más abundante y el más fácil de distinguir, porque pues obviamente la célula es más grande, y entre más grande, pues más bonita la veo. Ahí está el proceso con imágenes para que puedan comprender cada una de ellas, y algo como lo que preguntó Pineda, podamos descubrir, aquí tal vez no se siente la diferencia de tamaño porque son dibujos,
¿no? Son ilustraciones. Pero sí vemos el cambio entre el núcleo, cómo va este núcleo cambiando, y ya desde el megacariocito voy comprendiendo también el cambio de membrana. El megacariocito, aquí tenemos la figura del núcleo, no sé si logran distinguirla. Está un poquito fea la ilustración, no hay como verlo en una laminilla, hasta llegar por último a constituir o a formar las plaquetas. Ahora, para que lo puedan entender mejor, ahí les traje unas capturas o fotos o imágenes de cómo se ven en un hemograma. Sinceramente yo quisiera que las pudieran ver como si fuera el micro, pero pues no se puede, la tecnología no ha avanzado a tanto, es lo mejor que encontré. Este es el megacardioblasto. Les pido que pongan atención en esta parte. Esto, rojito que está acá, para las personas que tal vez no tienen tanta experiencia, esto que ven acá, todo esto, ahorita lo borro para que lo puedan distinguir bien, son los eritrocitos, ¿ok? Esta es una tinción de Wright. Vale. Ahí está el megacardioblasto, es grandote. Vean el tamaño de los eritrocitos. Los eritrocitos son mucho más pequeños, ¿ok? Para que empiecen a dimensionar la célula. Obviamente, para poder encontrar una célula así, o debe haber un problema hematopoyético, o debemos tomar una muestra de médula ósea, o tal vez en este caso, pues algún tipo de fluido sanguíneo irrigado en el pulmón. Ahí está el megacardioblasto, el eritrocito, y hay otras células que están ahí presentes, pero ahorita concéntrense en el que está dentro del círculo, que es megacardioblasto. El siguiente, promegacariocito. Vean, tomen de referencia el tamaño de un eritrocito. Este es un eritrocito, ¿ok? Acá eritrocito, eritrocito. Vean el tamaño del promegacardioblasto. ¿Cómo se ven los núcleos? Casi no se distingue tal vez mucho la forma del núcleo, pero sí vean la diferencia entre uno y otro, ¿ok? El citoplasma, ¿cómo se ve? Se ve diferente. Megacariocito. Diferencia, vamos a tomar como referencia de diámetro los eritrocitos que están alrededor para poder identificar o tal vez dimensionar el cambio de tamaño entre células de megacariopoiesis y eritrocitos. ¿Ok? Ahí está el megacariocito, ya cambió totalmente el núcleo. Ya el núcleo no compone la mayoría de la célula, está únicamente en una parte de ella. Y hasta aquí dejamos la clase del día de hoy porque se nos acabó el tiempo. Espero que hayan pues disfrutado, porque pues al menos yo lo disfruto, me gusta mucho. Y espero que ustedes también lo estén aprovechando y estén aprendiendo de inmuno. Tal vez ahorita se les haga un poquito tedioso. Ya más adelante espero que se les haga más fácil y divertido. ¿Dudas? Todavía faltan 10, profe. Ya termina. Ay, pues sigo. Para mí mejor. Me avisan, no sean malos. Cuando termine la hora. Porque yo pierdo la razón, el hilo del tiempo. Les digo, a mí me gusta. Entonces yo me sigo. Yo podría hablarles todo el día de esto. Nada se cree, no todo el día. Ok. Les presento de nuevo. Sí, profe. Ok. Profe, ¿y ese en qué patología se está acercando? Ok, definitivamente hay una deficiencia, no nos estás, o más bien se están saltando las células en proceso de maduración. Principalmente hay ciertos síndromes, y también lo vimos en genética, que no ayudan o no favorecen el paso o el tiempo necesario para la maduración de células. Quedé en su cámara. Entonces, y también César, y a Mayrani. Entonces, la maduración o no se está llevando a cabo, o hay una deficiencia del órgano de maduración, y casi siempre está añadido a un problema de cáncer, ¿no? Si no está liberando médula ósea, células maduras, está liberando las inmaduras y normalmente no les está dando el tiempo suficiente para madurar, ¿no? Entonces empieza a sacar las demás. Este proceso que les hablaba que tarda de 5 a 7 días, pues no lo está haciendo en ese tiempo, lo hacen menos, pues casi siempre estamos hablando de un tipo de cáncer, casi siempre.
un tipo de cáncer, a veces nada más hay que modificar un poco la alimentación. No sé, y ahí se encargará el especialista hematólogo, aquí todavía es un hematólogo, para poder definir a qué se debe, porque hay otros estudios más para poder encontrar la deficiencia, si es en el órgano, si no esta vez en el órgano, pero si es en médula ósea. Entonces, de ahí tendríamos que partir primero para identificarlo, pero casi siempre son o problemas genéticos o problemas médula ósea, casi siempre cancerígenos. Gracias, profe. De nada. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. ¿A dónde me había quedado? Ok, acá están las células, ¿no? Empezamos, megacardioblasto, promegacardioblasto, megacariocito, y les decía, fíjense bien en el tamaño, como de megacariocito, y la dimensión que tiene el resultado final de la célula madura va a ser esto, las plaquetas. Vean la diferencia enorme del tamaño al que queda reducido el proceso cariopoyético, dando como resultado final las plaquetas. Todo lo que está alrededor de esos puntos que están en círculo rojo son eritrocitos. O sea, ¿ya vieron la de la célula? Creo que este es el más raro de la maduración, porque la lleva a su mínima expresión. Empieza a comprimirse ese núcleo. Todavía creo que sí traigo la información, pero se los puedo platicar para que no se queden con la duda. Este citoplasma, el que está acá, todo esto, se rompe. ¿Okay? Se va a destruir. Aquí ya estamos teniendo lo que va a ser futuras plaquetas. Entonces, todo esto se rompe y queda como basura en el torrente sanguíneo y va a llegar a las células fagocíticas, que pueden ser células dendríticas, y sobre todo esas que se encargan de mantener siempre limpio todo lo que está en nuestra sangre, se lo van a empezar a comer, lo van a fagocitar, van a hacer fagocitosis y se lo lleva. Y lo que estaba en el núcleo, lo que comprende el núcleo del megacariocito es comprimido. Por ahí muchas lecturas o muchas fuentes dicen que es compactado o impactado el núcleo y se empieza a fracturar. Y por resultado vamos a tener ese núcleo fracturado representado como plaquetas. Entonces, la verdad, todas las veces que me he puesto a checar hematopoiesis, digo que es la maduración más absurda. Partimos de una célula extremadamente grande y madura, y que su maduración la lleva a su mínima expresión. Entonces, de manera personal, es lo más absurdo de hematopoiesis, pero obviamente su función es pues, que no nos muramos de desangrados, que no empecemos a llorar sangre, que no nos salga sangre de la nariz, que chorreemos sangre incontrolablemente, que no empiece a salir por nuestros poros. Entonces, es una función importantísima y única y exclusiva de plaquetas. Y ya hablaremos de esa función, ¿no? Incluso de su activación, porque no son únicamente así, redonditas, sino que ya les había hablado de los pseudópodos que salen de ellas cuando éstas se encuentran activadas. ¿Cómo se activan? Obviamente se van a activar para poder realizar su función cuando empiecen ciertos, en este caso es inmunología molecular. Vamos a tener moléculas involucradas como histamina, entre otras muchas otras, que nos va a alertar de que hay un proceso inflamatorio. Y al haber un proceso inflamatorio, ustedes no sé qué tan empapados estén, pero cuando hay un proceso de herida o daño tisular, es cuando empiezan a segregarse, empieza a haber permeabilidad de tejido. Permeabilidad de tejido no es nada más que empieza a pasar mucha sangre por ahí. Entonces, nuestras células empiezan a permear esa zona que está herida. Al permearla va a haber vasodilatación. Se tienen que abrir todas esas venas y esos capilares para permitir que la sangre llegue a ese punto. Y al llegar la sangre, van a llegar todas estas histaminas, todas estas prostaglandinas, que se me ha olvidado mencionarles, que nos van a indicar dolor e inflamación. Con ella, obviamente, estos van a hacer un proceso de marcaje o aviso y inmediatamente comienza la activación y proliferación de plaquetas y a corregir y reparar ese daño de tejido, de músculo, de vasos capilares que obviamente ha producido o que se han
tenido en daño por alguna lesión X, rasguño, cortadura, lo que quieran. Entonces, son una bola de avisos, una bola de chismosos en el sistema inmunitario, pero obviamente tiene que ser de esta manera porque ellos son los que van a dar aviso a toda esta defensa con la que contamos. Ya me adelanté mucho, ya incluso ya nos metimos en inflamación. Usted mencionaba algo acerca del sangrado de la nariz, pero no logré escuchar como que cuál era la razón. Ok, yo les decía, no hablaba del sangrado de la nariz, hablaba de la función de las plaquetas. Ellas son necesarias dentro de hemostasia, que todavía falta mucho para llegar ahí, para poder controlar y parar sangrados. Cuando hay una persona que tiene deficiencia de plaquetas de manera natural, va a sangrar constantemente. Entonces, cuando hay sangrado nariz en niños, infantes, adultos, normalmente se hace biometría hemática, como cualquier otro chequeo de glóbulos blancos y rojos, serie blanca y serie roja. Si hay deficiencia, bueno, los sangrados son a causa de esto. Si no, también hay otras deficiencias que no ayudan mucho, como la deficiencia de vitamina K. Porque las plaquetas también necesitan de esta vitamina para lograr su activación y realizar su función correcta. Al no haber vitamina K, no se puede llevar a cabo, o se lleva a cabo, pero de manera muy tranquila, muy leve, deficiente. Entonces, hay mucho que estudiar, chavos. Hay mucho que estudiar porque es muy bonito. Mande. Eso de la deficiencia de vitamina K afecta principalmente lo que es la cascada de coagulación, ¿no? Para formar el tapón de fibrina. Es correcto. Entonces, al igual que la fibrina, pues bueno, la fibrina es como el hilo tejedor de las plaquetas. Van a ser ese tapón que va a ser el que pare la sangre. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en serio, de verdad, en conjunto, donde la molécula, por eso en algunos libros van a encontrar la referencia como inmunología molecular y celular. Ciertos moléculas de químicos que tenemos en el cuerpo deben de estar presentes de manera óptima porque van a ser los activadores del funcionamiento celular en cuanto al sistema inmunológico. Sería muy grosero y celoso de mi parte decir que es única y exclusivamente de las células. Las células se llevan el premio porque pues son las que hacen la función, pero si no existieran esas moléculas de histamina, de prostaglandinas y entre otros avisores que hay, ya decía Ed, cascada de coagulación, fibrina, pues la fibrina se tiene que empezar a fabricar porque tienen que estar presentes estas moléculas. Entonces, es un trabajo en conjunto para que puedan trabajar de manera eficiente en nuestro sistema inmunológico. Entonces, sí, es correcto, cascada de coagulación, hemostasia, y lo vamos a ver más adelante, cómo se lleva a cabo, cómo es la activación. De hecho, si no mal recuerdo, en su temario no viene muy a profundo, pero no se preocupen, lo vamos a ver a profundo porque está divertido. Entonces, ¿existe alguna duda? ¿Tienen duda por ahí? Díganlo ahora, callen para siempre. Profe, si existe una de las plaquetas con el paso del tiempo, ¿se puede recuperar solo aún sin un tratamiento? ¿Se puede como que estabilizar? Puedes estabilizar tu nivel de plaquetas sin un tratamiento, pero cambiando la dieta, definitivamente. Porque es que íbamos a otro rollo. Ahí ya nos meteríamos en hematología. Hay deficiencias, pero no todas son atribuidas a hierro, porque normalmente pensamos que es hierro. Desde mi punto de vista, pero me puedo equivocar porque soy inmortal, yo creo que lo mayor, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que nuestro complejo B esté bien, que tengamos, sí, obviamente la deficiencia de hierro va a repercutir en nuestro estado de salud, pero el complejo B es maravilloso porque aparte, como lo hablábamos cuando llevábamos fisicoquímica farmacéutica, nos ayuda precisamente a renovar neuronas, a encontrar estos neurotransmisores. También el complejo B ayuda mucho en lo que son tipos de anemia. Hay que estudiar tipos de anemia, deficiencias sanguíneas, pero que no únicamente son exclusivas de hierro. Es un error pensar que son exclusivas de hierro. Y se acabó la hora. Ok, chavos.
Cualquier cosa, pues bueno, lo vemos el día de mañana en clase.